Bien, muchas gracias. Bien, entonces, como lo veníamos diciendo, es un tema que no debemos olvidar, el tema de la salud espiritual. Tenemos que interesarnos un poco más por este tema profundo, que es nuestra salud espiritual. Y pues la verdad, siempre estamos preocupados en un mundo, digamos, sobre todo rodeado por el materialismo, estamos enfocados especialmente en la salud de nuestro cuerpo físico, en cuidarlo, en hacer, digamos, más por él. Sin embargo, a pesar de eso, pues obviamente lo descuidamos mucho, a pesar de que nos preocupamos mucho por nuestro cuerpo físico. Entonces, es importante, digamos, hoy vamos a hacer un recorrido por este tema interesante y vamos a mirar también qué elementos, qué herramientas, qué conductas pueden ayudarnos a mejorar esta salud espiritual que finalmente va a ir y va a redundar pues en nuestra salud física también. Muy bien. Entonces, en la actualidad, digamos, hay muchas tendencias, a pesar de que hay muchas tendencias, digamos, en los temas fitness, como muchas personas se han visto, vemos gimnasios pues abarrotados también por muchas personas, incluyendo a veces por nosotros mismos, y a pesar de eso, digamos, vemos que en la sociedad nuestra, digamos, priman algunos temas asociados al hedonismo, todavía al culto del cuerpo. Nos preocupamos mucho por las formas, sobre todo en los últimos años. Vemos que hay una preocupación que uno podría decir que válida también en su momento, de que nos preocupemos también por nuestro cuerpo físico, obviamente por mantener nuestra salud, pero siempre manteniendo, digamos, un equilibrio, ¿no? Pero a pesar de eso, difícilmente la mayoría procuramos cuidar ese cuerpo físico de una manera adecuada. A pesar de esto, vemos todavía que hay muchos excesos, ¿cierto? Vamos a sacar aquí el puntero un momento. Hay muchos excesos todavía, obviamente, el sedentarismo todavía se ve constantemente, el consumo de alcohol, digamos, los excesos en el alimento, el consumo de sustancias psicoactivas. Digamos que a pesar de que nos preocupamos por el cuerpo en un mundo materialista, descuidamos mucho este cuerpo y no nos cuidamos de la manera correcta. Es por esto que la mayoría de personas que desencarnan en nuestro mundo, de acuerdo a las cifras de la Organización Mundial de la Salud, pues básicamente están asociadas a enfermedades cardiovasculares, ¿sí? Pues porque obviamente muchas de ellas están asociadas a nuestros malos hábitos. ¿Y por qué empezamos hablando, digamos, del cuerpo físico en una charla que habla de salud espiritual? Porque como lo decíamos, a pesar de que nos preocupamos en el mundo material por el cuerpo físico, todavía seguimos desencarnándonos por nuestros malos hábitos para nuestro cuerpo. Entonces ya nos podremos imaginar cómo estará la salud de nuestro cuerpo espiritual, que muchas veces, o de nuestro espíritu, que muchas veces ni siquiera se tiene en cuenta, muchas veces ni siquiera, digamos, está dentro de sus paradigmas de vida para muchas personas. Entonces, por eso es importante hacer un énfasis, recalcar un poco esa importancia del cuidado de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, que sin duda hacen parte de ese cuerpo espiritual. Bien, entonces, igualmente y adicionalmente vivimos también inmersos en una sociedad consumista, ¿sí? Realmente muy preocupados por las formas, distraídos por el materialismo muchas veces. Hay muchos conceptos materialistas, muchas tendencias, la moda, la farándula, etcétera, y estamos constantemente bombardeados también por frases, imágenes publicitarias de todo tipo, y pues que sin duda esto, digamos, va a calar un poco en nuestras pasiones particularmente y que nos hacen muchas veces consumir cosas o comprar cosas que quizás no necesitemos. Entonces ahí vamos un poco complicándonos ya la vida, digamos, en cuanto a nuestras conductas, en cuanto a nuestros hábitos. Entonces el cielo y el infierno, en el ítem 2 del primer capítulo, nos hace, digamos, nos da una frase, digamos, importante, digamos, para analizar este tema que estamos revisando el día de hoy. Y nos dice, con la creencia en la nada, el hombre concentra forzosamente todos sus pensamientos sobre la vida presente. Y no es posible, en efecto, preocuparse lógicamente de un porvenir en el cual no se cree. Entonces, aquí vemos una de las claves por las cuales vemos esa carrera materialista, vemos esa carrera por el hedonismo muchas veces, por preocuparnos excesivamente por las formas, por nuestro cuerpo, sobre todo por la vanidad. Si, digamos, si la preocupación por el cuerpo, obviamente que es necesaria también, fuese con objetivos mucho más profundos, pues obviamente digamos que está ahí, estaríamos bien. Sin embargo, muchos objetivos son muy exteriores, muy externos. Entonces, en una sociedad donde quizás
la mayoría quizás de las culturas, de las sociedades, centran su pensamiento, centran su vida o sus creencias en la vida presente, sin tener en cuenta la supervivencia del alma, sin tener en cuenta la supervivencia, pues obviamente del espíritu como realidad, ¿sí? Pues quizás todos los esfuerzos vayan enfocados en la vida presente, en que esos pocos años que vivimos, 40, 50, 80 años, dependiendo obviamente de cada uno, pues obviamente nuestros mayores esfuerzos van a ser en tener, en conseguir. Entonces, en ese orden de ideas se descuidan elementos importantes de nuestro yo interior, como lo veremos el día de hoy. Bien, entonces, como lo decíamos, somos fácilmente manipulables en el mercado global de consumo especialmente. Esto obviamente nos distrae un poco de nuestra realidad trascendental. E inclusive vemos que las grandes multinacionales con algunas estrategias psicológicas de marketing, como la moda, la tecnología, la actualidad, entre otras cosas, pues obviamente influyen en nosotros. Pero esa influencia tiene una razón de ser. Es decir, ¿por qué estas cosas influyen en nosotros? ¿Por qué quizás no influyen en todos? ¿Sí? ¿Por qué en unos más que en otros? Entonces, básicamente, estas propuestas publicitarias de marketing, etcétera, que venimos viendo, esa influencia pues, que nos presta el mundo material, que nuestros sentidos obviamente accede, digamos, a estas influencias de nuestra sociedad actual, pues básicamente solo tiene que incitar nuestras debilidades. Entonces, al estas influencias, digamos, del mundo exterior, excitan, influyen todas estas debilidades como el orgullo, la envidia, la vanidad, algunos vicios, debilidades, tendencias que traemos del pasado, pues fácilmente, digamos, allí van a calar, ¿no? Entonces, hay estudios, por ejemplo, que revelan que los mayores negocios del mundo que producen quizás más dinero son aquellos que van explotando nuestras debilidades, nuestras tendencias y nuestros vicios, ¿no? Entonces, por ejemplo, los negocios asociados, por ejemplo, al narcotráfico, al alcohol, a la sexualidad, son negocios extremadamente rentables porque van enfocados básicamente a nuestras debilidades y a nuestras tendencias y fácilmente son un motor que impulsan esos desequilibrios internos que nosotros tenemos. Entonces, es fácil que nos envolvamos en este mundo material y que gracias a estas tendencias, como lo decíamos, a estas debilidades que tenemos que ir trabajando gradualmente, pues somos, entre comillas, presa fácil de esta lógica económica de nuestro mundo. Tenemos que ser conscientes de esto, ¿sí? Para poder, digamos, tener herramientas para nosotros ir creciendo, sobre todo moralmente, ¿no? Entonces, esto es importante. De igual manera, eh, traemos y citamos este maravilloso libro de Juana de Ángelis, psicografiado por Divaldo, que es Amor, Invencible Amor, que yo sé que muchos de ustedes han tenido oportunidad de revisar, de leer. Y aquí nos dice lo siguiente, digamos como reforzando un poco eso que venimos hablando, dice, los placeres materiales dejan vacíos cuando son el fin en sí mismos. Entonces, si nuestra vida está enfocada, si nuestra vida está trabajada, ¿cierto? Especialmente para satisfacer nuestro mundo material, para satisfacer nuestras necesidades inclusive básicas. Podríamos hoy traer un poco también a Maslow con su pirámide, donde habla, digamos, de unas necesidades que tenemos que solucionar, como unas necesidades básicas, posteriormente una necesidad de seguridad, posteriormente una autorrealización, ¿sí? Entonces, actualmente estamos básicamente enfocados en satisfacer nuestras necesidades básicas, porque como lo veíamos anteriormente, estamos enfocados en el presente. Entonces, obviamente, si nos enfocamos en eso, pues sabemos que nosotros estamos compuestos de unos elementos complejos que veremos ahorita más adelante de forma rápida, pero solo estamos trabajando muchas veces por satisfacer uno de esos elementos que integran nuestra realidad. Entonces, obviamente, van a quedar muchos vacíos en nuestro interior. También otra cosa que nos dice Juana de Ángeles en este libro, nos dice que falta de estudio y de conocimiento permiten el sufrimiento. Entonces, esto también es de gran importancia. El conocimiento del estudio en general en cualquier de las ramas de la ciencia, digamos, es importante para nosotros. También hace parte de esas, o es una palanca también de progreso, el conocimiento.
Entonces, aquí nos invita, digamos, a ese conocimiento, ¿sí? Pero sobre todo al conocimiento de sí mismos, ¿sí? Que es donde fallamos. Llevamos muchos siglos, la ciencia ha avanzado de una forma extraordinaria, el mismo pensamiento filosófico de la humanidad. No es estos últimos 200 siglos o 20 siglos, perdón, está, digamos, lleno de muchos avances en todos aspectos, en todas las artes inclusive, pero muchos de esos estudios, de esos análisis, son buscando respuestas en el mundo exterior, que sin duda allí encontraremos algunas, pero la invitación en el estado psicológico actual de la humanidad, en el estado psicológico actual nuestro, es ese estudio de sí mismo. Y tenemos que buscar esa conquista de sí mismos, como Juana de Ángelis nos lo narra aquí en este libro en algunos apartes. Entonces, hemos conquistado pues muchos países, hemos conquistado riquezas, hemos conquistado otras personas, títulos académicos, posiciones, hemos conquistado la luna, ya estamos conquistando o pensándose en conquistar otras partes de nuestro sistema solar. Pero ¿será que nos hemos conquistado a nosotros mismos? Pues realmente, digamos, esta es la pregunta. Entonces tenemos ese gran desafío que es conocer nuestro mundo interior, que es conocer de qué estamos hechos, que es conocer de dónde venimos, dónde estamos, cuál es nuestra finalidad, cuál es nuestro porvenir, y qué mejor herramienta que la doctrina espírita que nos permite, sin duda, herramientas profundas, trascendentales, para iniciar esa búsqueda interior. Una búsqueda que quizás empezamos hace mucho tiempo, que quizás empezamos hace poco tiempo o que quizás no hemos empezado. Entonces, una de las invitaciones principales de esta pequeña charla del día de hoy es que iniciemos esa búsqueda. Y si ya estamos trabajando en ello, pues obviamente tenemos que reforzar un poco las fuerzas y más en las situaciones actuales que vivimos, ¿no? Donde nos damos cuenta de que inclusive el dinero y muchas herramientas científicas, tecnológicas, no pueden a veces contener los designios divinos y de la naturaleza. Entonces, ¿por qué? Porque estamos obviamente en un mundo especialmente gobernado por el mundo material, por el materialismo. Entonces, tenemos que seguir trabajando por esa búsqueda interior. Entonces, podemos decir lo siguiente, es, del mismo modo en que mantenemos una higiene con nuestro cuerpo, es decir, nuestro cuerpo físico lo lavamos, lo alimentamos, hacemos ejercicio físico para tonificarlo, etcétera, ¿sí? Pues de igual manera, no podemos descuidar la higiene de nuestro yo interior, de nuestro espíritu, que es en verdad quien con su inteligencia y voluntad actúa sobre nuestro cuerpo físico y sobre nuestras emociones. Entonces, como lo decíamos al inicio, no solo debemos preocuparnos por nuestro cuerpo físico, sino también por nuestro cuerpo espiritual. Entonces, eh, no por nada nos decían los antiguos filósofos, ¿no? Entonces, conócete a ti mismo. Esta frase, quizás de las frases más conocidas del pensamiento filosófico antiguo, eh, esta frase, digamos, es atribuida a muchos filósofos, a filósofos presocráticos inclusive. Sin embargo, las referencias que más se han hecho especialmente a Sócrates, y el que más referenció a Sócrates en este sentido fue Platón, en sus diálogos que obviamente redactó, escribió prácticamente casi todo lo que decía Sócrates. Esta frase también está inscrita, es importante, en la entrada del templo de Apolo, en la ciudad de Delfos, una ciudad que queda al sur de Grecia, cerca a Atenas. Allí es donde está escrita esta frase y como lo decíamos, se le atribuye a Sócrates especialmente. Entonces, es una frase realmente muy profunda, una frase que hace más de 2000 años obviamente apareció, porque ya desde la antigüedad nos estábamos cuestionando, obviamente espíritus, en este caso como ellos adelantados a la época, empezaron a cuestionarse un poco si realmente todo el conocimiento
o toda la realidad o todas las respuestas estaban fuera de nosotros. Entonces, muchos de esos pensadores, obviamente, analizaron de una forma quizás también inspirada por la espiritualidad, para que ese estudio empezara también hacia el interior nuestro. Entonces, ya desde tiempos remotos nos están haciendo esa invitación. Entonces, son muchos realmente las situaciones que vivimos nosotros los seres humanos. Nuestro espíritu, nuestra mente, tiene una capacidad de absorción y de proyección bastante profunda, como digamos se ha visto quizás en literatura espírita. Hay citadas, digamos, muchos temas, el mismo libro de los espíritus, bueno, el libro de los medios, y prácticamente toda la codificación espírita nos habla un poco alrededor de todo esto. Y también nos menciona, obviamente, que así como nosotros podemos proyectar cosas hacia el exterior, que pueden ser cosas buenas o cosas no tan buenas, también podemos asimilar, ¿sí? Y que sin duda el equilibrio físico, psicológico y espiritual, pues se pueden ver afectados por esa emanación fluídica, por esa emanación de los pensamientos o por esa absorción de esos fluidos que son emitidos también por el mundo, por las cosas, por los elementos, pero también por los demás pensamientos de las personas. Entonces, siempre estamos como al margen un poco de esos fluidos, de nuestros mismos pensamientos, de las mismas dificultades, del mismo estrés del día a día, de nuestras responsabilidades asumidas, de enfermedades también que tenemos, de situaciones complejas que nos ponen el día a día, ¿no? Y que nos reta realmente a salir adelante. Entonces vivimos en ese mundo, digamos, un poco agitado muchas veces. Nuestro mundo es ser un mundo todavía de expiación y de pruebas, pues obviamente, digamos, lo que más abunda muchas veces son pensamientos desordenados, son pensamientos confusos, no solo de nosotros, sino como lo decíamos, de las demás personas. Y realmente el desorden psíquico que se ve en nuestra sociedad es bastante grande, ¿no? Entonces, obviamente esto va a influir no solo en nuestra salud física, sino también en nuestra salud espiritual. Para poner un poco en contexto este tema, vamos a hacer aquí, digamos, un pequeño ejercicio, como un análisis aquí práctico y sencillo, y basado obviamente en el libro especialmente Días Gloriosos, capítulo sexto, de Juan Ángeles, donde nos habla un poco de estos elementos que estamos hablando hoy. Y aquí para hacer como una analogía, como lo decíamos, vemos acá una bombilla normal, ¿sí? Y podríamos decir que la electricidad que hace que alumbre este bombillo, ¿sí? Es el pensamiento impulsado por nuestro espíritu. Entonces estos cables que vemos acá, digamos, o esa electricidad, podríamos decir que son, digamos, los pensamientos impulsados por el espíritu. También podríamos decir que estos filamentos que están acá, ¿sí? Son nuestro cuerpo mental, ¿sí? Y la luz que se emite, esas ondas de luz que se emiten, puede ser la proyección mental que refleja nuestro perispíritu y que a su vez es decodificada, esa luz que se emite allí es decodificada por el cerebro y por el cuerpo material. ¿Sí? Como para entender un poco, digamos, ese proceso que es bastante complejo, de cómo los pensamientos, los sentimientos, las emociones que nacen en nuestro espíritu, en ese inconsciente puro que tenemos allí, pues se va a transmitir a través de todos estos elementos, cuerpos que, digamos, constituyen nuestra realidad. Entonces, esa luz que emite este bombillo, podríamos, repetimos, ser esa proyección mental, esos pensamientos, esas emociones que van a ser decodificadas por el cerebro del perispíritu y por el cerebro de nuestro cuerpo físico. Entonces, aquí vamos, bueno, esto es importante, ¿no? Y ya veremos por qué la importancia de esto y por qué es importante mantener una salud espiritual adecuada, ¿no? Entonces, como lo decíamos, entonces, bueno, nuestro perispíritu, digamos, refleja esas ondas mentales, como lo veíamos anteriormente. El cerebro físico, en este caso, podemos decir, decodifica esas ondas mentales o esas ondas que refleja nuestro espíritu
y también a través de los centros neurofluídicos y de algunas estructuras cerebrales, como los neurotransmisores, algunos órganos o algunas estructuras que están por todo nuestro organismo, son los que se encargan de decodificar el pensamiento. Entonces podríamos aquí, digamos, ya concluir, por ejemplo, que los pensamientos no nacen en el cerebro físico. Y esto, digamos, es un salto bastante grande y profundo con relación a la realidad médica de hoy. En todo libro de neurología, de psicología o de psiquiatría, pues obviamente se narra y se estudia de que los pensamientos, inclusive las emociones mismas, nacen en nuestro cerebro físico. Entonces, a la doctrina espírita explicarnos un poco este fenómeno que es muy complejo, como lo decíamos, que quizás todavía no tenemos todavía todo el conocimiento suficiente para comprender esos mecanismos, y que André Luis y Juana de Ángelis, bueno, entre Manuel Filomeno de Miranda, entre otros, digamos, nos han dado muchas luces acerca de este tema, pues obviamente todavía no comprendemos muy bien en detalle esos mecanismos. Pero digamos que eso es un tema trascendental. El hecho de que el cerebro físico se convierta en solo un instrumento de la espiritualidad. Instrumento necesario, importante, quizás el instrumento más complejo hasta ahora conocido por el hombre, todavía no se conoce muy bien cómo funciona, pero su complejidad es equivalente, digamos, a la complejidad misma de ese proceso que más o menos estamos mencionando. Entonces, este cerebro decodifica, y también algunas estructuras de nuestro cuerpo decodifican lo que viene del espíritu, ¿no? Bien, entonces, Juana de Ángelis obviamente nos refuerza un poco este tema y nos dice que esa decodificación puede transformarse en pensamientos saludables o pensamientos enfermizos. Entonces, si bien tenemos que cuidar nuestro cuerpo físico, pero nuestra salud integral, nuestra salud, digamos, de nuestro cuerpo físico, si es que solo queremos hablar de ese tema en particular, pues también depende entonces de lo que tengamos nosotros en nuestro interior, de nuestros pensamientos, de nuestros sentimientos, de nuestras emociones, de nuestros valores, de nuestras virtudes, pero también de nuestros fracasos, de nuestros conflictos, ¿sí? Y de nuestras tendencias. Entonces, esa salud integral y esa salud espiritual va a redundar, obviamente, también en la salud de nuestro cuerpo físico. Entonces, a propósito de esto, eh, Juana de Ángelis también, digamos, nos menciona, ¿no? Y nos dice lo siguiente, esto está en este libro Días Gloriosos que mencionábamos, en el capítulo segundo, un capítulo que se titula Fuerzas Mentales, y nos dice lo siguiente: no te descuides de lo que piensas, de lo que aspiras, de lo que hablas y de cómo actúas. Entonces, es decir, pensamiento, palabra y acción, ¿sí? Todos esos pasos preceden de la mente, y si no la tienes disciplinada, habituada a la buena dirección, sufrirás la correspondiente reciprocidad. Es decir, tenemos que educar nuestros pensamientos, tenemos que educar nuestro espíritu, es decir, tenemos que ir en búsqueda de esa salud espiritual. ¿Cómo? A través del conocimiento de sí mismos. Conócete a ti mismo. Entonces, de esa manera, y como lo decíamos, la doctrina espírita nos brinda herramientas fundamentales para esa búsqueda con nuestro yo interior. Entonces, al conocer ese yo interior, podemos empezar a trabajar en esa salud espiritual profunda, para que posteriormente también se vea reflejado no solo en nuestra salud física, sino en general en nuestra vida. Y continúa allí, nos dice: tú eres quien elige la región psíquica para vivir y por la cual te conducirás en la búsqueda de la realización interior. Entonces, también, como lo decíamos anteriormente, nosotros generamos algunas proyecciones mentales también, que no solo se quedan en nuestro cuerpo, sino que también se emiten al entorno, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si nuestros pensamientos, digamos, son de tristeza, ¿sí? Si nuestros pensamientos no son los adecuados, si nuestros pensamientos son desorganizados, si tenemos actitudes como la envidia, el odio, el rencor, el pesimismo, la irritación, la lujuria, el egoísmo, bueno, entre otros, eso es lo que nosotros fluídicamente vamos a reflejar. Y no solo esto,
estos fluidos deleterios, que podríamos llamar, no solo afectan nuestro cuerpo físico, no solo afectan nuestro perispíritu, sino que también afectan el entorno completo, ¿no? Entonces podríamos decir que sentimientos o pensamientos de estas características generan estos fluidos que van de alguna manera, si podríamos usar el término, contaminar el ambiente. Pero de igual manera, asimismo, como podemos también expresar alegría, amor, esperanza, pues asimismo también nuestro entorno físico también se va a ver afectado. Entonces, esa salud espiritual que todos requerimos y esa salud física, pues no solo la alcanzamos pensando solo en nosotros mismos, sino que también nuestra salud o nuestra enfermedad influye en nuestro entorno, influye en nuestra casa, influye en las demás personas, influye en nuestro trabajo o en cualquier papel en que nos desenvolvamos en nuestra vida cotidiana. Entonces, ahí vemos la importancia de empezar a trabajar por ese yo interior, empezar a trabajar por nosotros mismos a cada momento. Y por digamos que por esta lógica que estamos viendo en estas últimas diapositivas, es que es importante, por ejemplo, las actividades de las instituciones espíritas tienen que ir rodeadas de conductas similares porque tenemos que cuidar esos entornos, porque tenemos que cuidar las instituciones espíritas, nuestras casas, la casa donde vivimos con nuestra familia, ¿sí? Porque como vemos, a través de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, podemos de alguna forma afectar el equilibrio de cualquier espacio, de cualquier entorno, ¿no? Entonces, como lo decíamos, no solo pensar en nosotros, sino también pensar en qué cosas pueden influir. Entonces, muchas veces podemos ver lugares de estas características, ¿no? Digamos, un apartamento, parece que bastante lujoso, bastante cómodo, se ve limpio, se ve bastante aseado, quizás tenga un olor allí agradable, obviamente vemos la limpieza inmaculada que se ve allí en este ambiente, pero ese es el ambiente material. Ahora, ¿cómo estará el ambiente psíquico de este apartamento? ¿Cómo estará el ambiente psíquico de este hogar, de esta institución espírita, de este centro espírita, de esta empresa, ¿sí? De este equipo, etcétera? ¿Cómo están esos ambientes de esos espacios, no? Quizás los ambientes estén, digamos, con estas características. Entonces, vemos cómo, digamos, ese equilibrio nuestro, ese equilibrio interior que necesitamos, cómo, digamos, favorece o no nuestro entorno. Entonces, en este libro que venimos analizando, Amor Invencible, Amor, también en el capítulo 10, que se titula Dolencias del Alma, nos dice Juana de Ángelis, las enfermedades del alma, por tanto, proceden de conductas actuales, así como de conductas anteriores, a las que se permitió el espíritu, y que ahora se convierten en disturbios de compleja naturaleza. Entonces, si bien nosotros traemos un lastre del pasado, tenemos una historia, no solo intelectual, sino moral también, que viene guardada en lo que Freud llamaba el inconsciente, ¿sí? Que no es más que nuestro espíritu que guarda todas esas reminiscencias del pasado, todas esas experiencias. Entonces, esas conductas pasadas, ¿cierto? Nos hacen ser lo que somos hoy. Pero también las conductas actuales también influyen en nuestra realidad, en nuestro equilibrio, en nuestra salud física y espiritual, que como lo veíamos anteriormente, en una diapositiva anteriormente, nos habla principalmente de nuestros pensamientos, de nuestras conductas y de nuestras palabras. Nosotros podemos hacer lo que queramos, ¿no? Bueno o malo, podemos hacer lo que queramos, ¿sí? Pero tenemos que asumir las consecuencias de estas conductas, ¿sí? Y si las consecuencias no son las mejores, si las consecuencias no, digamos, nos benefician, pues entonces tenemos que pensar primero antes de actuar. Tenemos que siempre hacer esa proyección mental de X o Y cosa que yo digo, que yo hago, es decir, pienso y luego actúo. Si cualquier decisión que yo tome, cualquier cosa que yo diga, qué efectos y qué consecuencias podría traer. Tenemos que tener esa capacidad de desarrollar ese análisis para poder conducir mejor
nuestra vida. Entonces, sin duda, la salud de nuestro espíritu influye en nuestra realidad de forma directa, en nuestra realidad material, física, social, familiar, económica, laboral, etc. Es decir, en todo. Adicional a esto, David Felten es un psicólogo estadounidense de la Universidad de Indiana. Esto está citado en un pequeño libro que se llama El arte de curarse, publicado por AME Colombia. Y cita a David Felten, este psicólogo, como lo decíamos, de la Universidad de Indiana en los Estados Unidos, que en los años 80 estuvo desarrollando con otros investigadores, con un inmunólogo, otro psicólogo, cómo influyen nuestros pensamientos y nuestras emociones en nuestra salud física, ¿sí? Y desde allí empezó a desarrollarse, obviamente no es digamos, el tema del día de hoy ni la charla, es prácticamente un tema que da para una charla completa, y es el tema de la psiconeuroendocrino-inmunología, que ya se ha visto quizás en otras charlas, en otros temas, que es un tema bastante complejo y bastante largo, pero digamos, él es uno de los desarrolladores de esas teorías y publicó un libro con ese título, es más o menos en el año 81, ¿sí? Y allí, digamos, en uno de los apartes de este libro nos menciona Felten que las emociones ejercen un efecto poderoso en el sistema nervioso autónomo que regula todo desde cuánta insulina se segrega hasta los niveles de presión sanguínea. Y esto realmente es una realidad y esto coincide perfectamente con lo que Juana de Ángelis nos explica. Hemos visto en nuestra práctica clínica que, por ejemplo, pacientes depresivos, así estén tomando altas dosis de insulina, no se les regula fácilmente su presión sanguínea. Pacientes con trastornos de ansiedad y trastornos depresivos, se le exacerban enfermedades inflamatorias como artritis, como artrosis, como mialgias, es decir, dolor en los huesos, en los músculos, en cualquier parte del cuerpo. Y como lo decíamos, esos niveles de presión sanguínea también se alteran, es decir, se afecta absolutamente todo. O sea, cómo las emociones y nuestros pensamientos influyen en nuestro equilibrio físico. Entonces, esto es una realidad que ya está obviamente muy documentada acerca de este tema y que, como lo decíamos, coincide perfectamente con los postulados doctrinarios que nos hablan de cómo esas emanaciones del espíritu pueden influir en nuestra realidad. Y también citamos a Daniel Goleman, también él es un psicólogo, es periodista, escritor estadounidense, y escribió un libro que se llama La inteligencia emocional. Él hizo como una investigación, estudió más o menos 100 casos de estudios acerca de estos temas, y una de las conclusiones que llegó fue la siguiente. Se descubrió que las personas que experimentaban ansiedad crónica, prolongados estados de tristeza y pesimismo, tensión continua, hostilidad incesante, cinismo o suspicacia implacable, tenían el doble de riesgo de contraer una enfermedad, incluidas el asma, la artritis, los dolores de cabeza, las úlceras pépticas y los problemas cardiovasculares. Y esto, como lo decíamos, lo vemos en nuestra realidad, ¿sí? La mayoría de pacientes con trastornos depresivos mayores, con trastornos de ansiedad generalizada, graves, la mayoría de ellos tienen enfermedades asociadas, como las que se mencionan en este estudio de Daniel Goleman. Entonces tenemos que buscar esa salud espiritual, tenemos que buscar ese equilibrio físico, espiritual, perdón, y mental y emocional, porque esto sin duda va a influir en el desarrollo de las enfermedades de nuestro cuerpo físico. Por eso decíamos al principio que es un tema que va de la mano. Nuestra salud espiritual y nuestra salud física van de la mano. Nosotros no somos elementos aparte, como lo veremos ahora, ¿no? Entonces, por eso es importante buscar esa salud espiritual, porque desde allí es donde provienen los gérmenes, digámoslo así, de los desequilibrios orgánicos. Entonces, en el libro Días Gloriosos también, Juana de Ángelis nos habla al respecto, nos dice, las enfermedades, sean cuales fueren, son estados anómalos del espíritu, que los exterioriza en el cuerpo como un hecho depurador que se hace necesario a fin de equilibrarse delante de la vida. Es decir, las enfermedades físicas se convierten entonces en actos depuradores de los desequilibrios del espíritu. Quiere decir entonces que entre más esté enfermo nuestro cuerpo físico, entre más esté desequilibrado nuestro cuerpo físico, quizás hay un mayor desequilibrio en nuestro interior, en nuestros pensamientos, en nuestro espíritu. Entonces, ahí la importancia de esa búsqueda, como lo decimos, de esa salud espiritual.
Para la Organización Mundial de la Salud, esas definiciones han venido, digamos, avanzando, se han venido, digamos, consolidando, algunas, otras se han reevaluado, pero digamos que básicamente el concepto que es actual es que la salud es un estado perfecto de bienestar físico, mental y social, y no solo la ausencia de enfermedad. Es decir, una persona aparentemente no puede tener ninguna enfermedad, pero puede estar con un desequilibrio interno que quizás a veces no se conoce. Entonces, antes el concepto de salud era que si tú no tenías fiebre, no tenías alguna infección, no tenías algún desorden orgánico grave, pues simplemente estabas saludable. Pero a medida que fue avanzando el estudio también de la psiquis humana, pues nos damos cuenta de que va un poco más allá. Y el modelo que había de la salud en los años 80 especialmente era que nosotros pues estamos, o era un ser físico, social y mental, ¿sí? Básicamente. Pero esa definición holística cambió posteriormente porque ya se tienen en cuenta otros elementos. Es decir, actualmente, para la Organización Mundial de la Salud, el hombre es un ser bio, psico, socio, espiritual. Ya por lo menos están integrando algunos elementos importantes que perfectamente encajan con los postulados de la doctrina. Entonces, no solo la ausencia de enfermedad. Entonces, la enfermedad está latente quizás y viaja en dirección al cuerpo, ¿sí? Esto es importante. Y aquí nos lo va a explicar Juana de Ángeles en este libro, Días Gloriosos, que también venimos analizando. Entonces nos dice ella, al comandar todo el organismo, los hábitos mentales o tipos de pensamiento, ¿sí?, asimilan o eliminan los factores kármicos latentes en la conciencia celular de reencarnaciones pasadas y determina el estado de salud o enfermedad. Esto es bien interesante. Entonces, a nuestra mente, a nuestros pensamientos, a nuestras emociones, a nuestra psicología, a nuestro estado psíquico, ¿cierto? Emitir ciertos fluidos, pues en nuestro cuerpo físico, ¿sí?, genéticamente está establecido en el momento de reencarnar. Recordemos que nuestro perispíritu es conocido como el modelo organizador biológico, es decir, el que se encarga de organizar los genes para el desarrollo de nuestra biología, de nuestro cuerpo, de nuestras formas. Entonces, ese proceso, ¿cierto?, que se da con la concepción, cuando se unen estas dos células y empieza a formarse, digamos, el cuerpo físico, pues estas células que se van formando allí ya tienen unos factores kármicos latentes en la conciencia celular, nos dice Juana de Ángeles, de reencarnaciones pasadas. Por ejemplo, el desarrollo de una enfermedad como el cáncer, ¿sí? Es decir, cualquier persona podría desarrollar cualquier tipo de cáncer, que son muchísimos. Probablemente la mayoría de nosotros tengamos o no herencia por nuestros padres, abuelos, podríamos tener latente en las células, ¿sí?, esa conciencia celular del desarrollo de esta enfermedad. Entonces, ¿qué pasa, digamos, si en algún momento se desarrolla la enfermedad, a los 20, 30, 40 años, bueno, o antes o después? Pues según lo que nos explica Juana de Ángeles, dependiendo también de nuestros hábitos mentales, de nuestras conductas, de nuestros comportamientos. Entonces, el equilibrio de nuestra mente, de nuestros pensamientos, conductas y palabras, que sin duda son la salud espiritual, ¿sí?, pues van a verse reflejadas en el desarrollo o no de muchas enfermedades, así como nos lo dice Juana, están latentes allí. Entonces nosotros podemos eh, promover el desarrollo de estas enfermedades o aparición de estas enfermedades, o suprimir la aparición de estas enfermedades, ¿sí? En la realidad de nuestro mundo, podría decir yo que la mayoría de las veces, con nuestras conductas, actos y pensamientos, se promueve el desarrollo de estas enfermedades latentes allí en nuestras células, y quizás en algunos casos se suprimen estos factores kármicos. ¿Por qué? Por nuestras conductas organizadas, adecuadas, elevadas, ¿no? Y esto sin duda determina el estado de salud o enfermedad, ¿sí?, mental o físico, ¿no? Y nos remata Juana diciéndonos que las enfermedades más graves, sin duda, son las que se originan en el alma. Entonces, esto es bien interesante. Por eso esa preocupación por esa salud espiritual. Por eso la preocupación por mantener ese equilibrio, que no es fácil, que requiere mucho tiempo, que requiere esfuerzo, que requiere muchas reencarnaciones, pero sobre todo que requiere trabajo nuestro, disciplina y conciencia.
Esto es bien importante. Bien, entonces, para alcanzar esa salud espiritual, ¿sí? O sea, ¿qué más necesitamos? Para lo que, ese autoconocimiento, eso que estamos analizando el día de hoy. Entonces, Jesús muy bien nos decía, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que viene de Dios. Entonces, no solo llenar nuestro cerebro, nuestros pensamientos de conocimiento, digamos, del mundo material, eso es importante, ¿sí? O sea, el conocimiento, es decir, la moral y la ciencia son las palancas que elevan al hombre. O sea, las dos son importantes. Pero por el estadio de nuestro mundo, por el estadio nuestro, quizás nos esforzamos más por enriquecer nuestro intelecto. Claro, esto es importante, pero estamos descuidando, ¿sí?, otros elementos adicionales, porque es que no solo de pan vive el hombre. Es decir, no solo de cosas materiales vive el hombre, sino que la palabra de Dios, es decir, las enseñanzas de Dios, enmarcadas especialmente en las enseñanzas y en la vida de Jesús, y retomadas y explicadas profundamente por los espíritus en la codificación espírita, sin duda se convierten en ese otro alimento que necesita nuestro cuerpo espiritual. Entonces, esto es también bastante trascendental. Entonces, tenemos que aprender, por ejemplo, a manejar nuestras emociones. Tenemos que aprender a manejar lo que sentimos, la alegría, la tristeza, la ira, la sorpresa, el miedo, la repugnancia, ¿sí? Son emociones que si no sabemos manejar se pueden a largo plazo convertir en resentimientos, se pueden convertir en culpa. Y para los que han leído también algunos textos de Juana de Ángeles y entre otros, el énfasis que se hace en la culpa casi que abarca algunos textos completos de estos libros, como la génesis de muchos trastornos emocionales, mentales, psicológicos, psiquiátricos, que van a verse reflejados también en el desorden orgánico. Entonces tenemos que empezar a mejorar lo que hacemos y nuestras conductas, ya lo decíamos, no es un tema fácil, ¿sí? Pero tenemos que dar ese paso y tenemos que empezar a darlo. Por eso Dios nos da la oportunidad de varias existencias, porque la evolución no da saltos. Venimos de un proceso evolutivo de hace muchos millones de años y ya, digamos, hoy vemos algunos avances, así no parezcan, en nuestra psicología, en nuestra sociedad, en nuestro mundo. Entonces, digamos que una de las invitaciones, por ejemplo, es de escuchar, por ejemplo, palabras que nos hagan sentir, que nos hagan vibrar, que nos hagan resonar esas cuerdas profundas de nuestra alma, y que más que con una maravillosa conferencia, con música, con, digamos, tonos elevados que básicamente lo que ayudan es a equilibrar nuestro cuerpo físico. También en el libro de los espíritus, en la pregunta 766, parte de la respuesta que nos dan los espíritus, traigo básicamente este pequeño fragmento, dice: Dios ha hecho al hombre para vivir en sociedad. No en vano le ha concedido la palabra y todas las demás facultades necesarias a la vida de relación. O sea, el hecho de que tengamos estas herramientas y estos elementos, como nos dicen los espíritus aquí en el libro de los espíritus, hace que por naturaleza seamos seres sociales. Uno a veces conversa con personas, bueno, en el trabajo inclusive, con los pacientes, y hay muchos, por ejemplo, que me dicen, no, es que yo soy una persona autónoma, yo soy una persona sola, yo no necesito de nadie, ¿sí?, para vivir. Entonces uno le hace las preguntas y dice, bueno, ¿y esa ropa que tú tienes puesta, tú la hiciste? No, esa me tocó comprarla en tal parte o me la diseñó tal persona. Ah, bueno, mira, ahí necesitas de alguien para que te haga la ropa. Lo que comes, por ejemplo, ayer tú lo estás cultivando en tu finca. No, eso los compro en el mercado, en el supermercado, etcétera. Pues entonces ahí se da cuenta de que también necesita casi que inconscientemente y sin ser consciente a veces de eso, de los demás. O sea, nosotros somos seres sociales, por eso es importante vivir en sociedad, por eso es importante la familia, ¿sí? Es decir, la familia como ese laboratorio de almas es trascendental. Por eso ese núcleo pequeño social es tan importante para el espíritu. Allí recordemos que se encuentran afectos y desafectos del pasado. Entonces tenemos que aprovechar esa estadía con estos hermanos, muchos de ellos amigos del pasado, pero otros no tanto, para poder avanzar. Por eso tenemos que tener esa visión, como lo decíamos, trascendental de la vida, no como lo leímos anteriormente en El cielo y el infierno, que nos decía esa frase,
que forzosamente, ¿cierto? O fatalmente, digamos, casi que todas las aspiraciones se centran en una sola existencia, es decir, en una sola vida, pues obviamente la trascendencia de la familia o de cualquier elemento de la vida, pues obviamente no va a ser aprovechado al máximo. Entonces, a veces no estamos aprovechando actualmente, por ejemplo, que la situación actual hace que, por ejemplo, estemos más en familia, compartamos más con las personas que queremos, pero también quizás con las que no queremos, pero entonces tenemos que hacer ese esfuerzo y tal vez esa situación nos invita un poco a eso, a reconstituir nuestra familia, pero aprovecharla al máximo, ¿no? Actualmente, por ejemplo, utilizamos las redes, las nuevas tecnologías para estas actividades que estamos haciendo el día de hoy, por ejemplo, y para muchas otras, pero sin abusar de esto, ¿no? Digamos, de las tecnologías y que todo el tiempo estemos desconectados, digamos, de nuestra propia familia. Sobre todo en temas que no son tan importantes, que no son tan trascendentales y que quizás no nos aporten mucho a nuestra vida. Otra recomendación importante es que debemos disfrutar los pequeños momentos, ¿sí? Esto es importante, disfrutar los pequeños momentos, disfrutar de la naturaleza, disfrutar de las estrellas. A mí, por ejemplo, me ha pasado, digamos, va uno a un desfile, una carrera ciclística, bueno, cualquier cosa, y uno por tratar de grabar la situación, pues resulta uno perdiéndose prácticamente el momento, ¿sí? Y quizás ese video que usted grabó, quizás ni lo vuelva a ver, ¿no? Más adelante, cuando ya se le llene el celular, usted empieza a borrar cosas y termina borrando lo que supuestamente grabó ese día para disfrutarlo posteriormente, pero lo que hizo uno fue perder ese pequeño momento, así como vemos acá, ya está disfrutando plenamente de ese momento que le va a quedar no guardado en el celular, sino que guardado en su conciencia, en su corazón. Obviamente estamos hablando de cualquier tipo de momento. Otra cosa importante también que nos ayuda a alcanzar esa salud espiritual, eh, y Jesús obviamente nos invita un poco a eso, dice, donde están dos o más reunidos en mi nombre, allí en medio estaré yo con ellos, invitándonos obviamente a la solidaridad, como lo decíamos. Tenemos la necesidad de compartir y aquí básicamente nos está invitando, por ejemplo, a la oración. La oración es un elemento, una herramienta trascendental, muy profunda, que nos ayuda también a alcanzar esa paz interior y a ir en esta búsqueda de nuestra salud espiritual. Sí, hay que tener en cuenta de que hay que eh, orar y vigilar, ¿no? Es decir, no solo enfocarnos en la oración sin hacer realmente cambios de nuestra vida, de nuestra conducta, de nuestro pensamiento, de nuestra forma de actuar. Los dos elementos son importantes. Y una invitación también que podemos hacer el día de hoy es a fortalecer ese evangelio en el hogar. Si de pronto no lo hacen algunas personas, pues podemos empezar a hacerlo en las instituciones espíritas. Hay cursos, hay directrices para explicarnos, inclusive han dado ya charlas y conferencias y clases en algunas instituciones o de forma pública de cómo se realiza el evangelio en el hogar, que esto es importante, pero en términos generales esto nos ayuda muchísimo, ¿no? Uno pues obviamente puede escoger un día a la semana, una hora específica, ¿sí? Invita pues a todo el núcleo familiar, ¿sí? Si alguno no quiere asistir, pues obviamente pues la idea es no presionarlo tampoco. Básicamente se hace una oración inicial, puede haber una lectura, digamos, del Evangelio, puede ser en orden, puede ser, digamos, al azar. Se hace la lectura, se hace la reflexión, ojalá que todos participen. Se me olvida que poner unos vasitos con agua previos, ¿no? Para que sean fluidificados también, eso también nos va a ayudar. Se hace la reflexión y se puede hacer una oración, por ejemplo, general y se cierra con una oración final. Esto realmente ayuda muchísimo, ¿no? Digamos que aquí lo mencionamos a grosso modo, pero esto tiene, digamos, una complejidad también y esto es bastante interesante este tema. Dice que las ondas negativas y las confusiones que promocionan las sombras se disuelven, ¿no? Eso protege el hogar. El beneficio se va a notar en todo el vecindario. La oración proporciona un sentido de paz y bienestar. Ayuda a encontrarle sentido y significado a la vida, a tomar mejores decisiones, ¿sí? A evitar la infelicidad, a evitar los conflictos a veces absurdos que se generan en el núcleo familiar. Entonces, esto es bien importante. El tema de la oración ha sido muy estudiado no solo por las doctrinas, por las religiones, por las filosofías, sino que también hay algunos científicos que se han encargado de estudiar el efecto de la oración en nuestra vida, en nuestra salud. Y uno de ellos, son muchos, obviamente traerlos acá por el tiempo no nos daría tampoco, pero traemos hoy al doctor Harold Koenig. Él es licenciado de Historia de la Universidad de Stanford, médico de la Universidad de California y psiquiatra de la Universidad de Duke. Allí en la Universidad de Duke, especialmente, digamos, ha hecho, digamos, la mayoría de investigaciones.
Esta universidad se caracteriza por tener un centro para el estudio de la religión, la espiritualidad y la salud. Ya qué interesante iniciativa, ¿no? Esta universidad tiene este centro y el profesor Harold es director de este, no sé si en la actualidad todavía sea el director, ¿no? Pero allí se hacen investigaciones de estos temas, ¿no? Religión, espiritualidad y salud. Ellos pues obviamente tendrán sus convicciones religiosas, bueno, aparte, sé que no son espíritas, pero sí, digamos, todos estos aportes que le han hecho a estos estudios, pues obviamente lo que hacen es convalidar un poco lo que Jesús y la misma doctrina a través de los espíritus pues nos han dicho. Esta universidad de Duke está en Carolina del Norte y el doctor Harold, él ha hecho bastantes investigaciones, más o menos entre 25 y 30 libros ha publicado, si no estoy mal, acerca de este tema obviamente y de otros temas. Muchos artículos en revistas indexadas, revistas científicas, ha sido autor de muchos capítulos en diferentes libros de estudios, sobre todo médicos, entre otros, y escribió uno de los libros después de sus investigaciones que se llama El poder curativo de la fe. Entonces allí en la universidad, este es el centro médico de la Universidad de Duke, ¿sí? Allí hacen este tipo de investigaciones y por ejemplo acá nos comentan, ha encabezado diversas investigaciones al respecto y asegura que ha podido comprobar estos beneficios. Los 25 estudios realizados a lo largo de más de 15 años han demostrado que orar por otros ayuda al bienestar propio. Además, aquellos que oran experimentan menos depresión y manejan mejor el estrés que ocasiona la enfermedad que quienes no lo hacen. Por ejemplo, hay unos estudios bastante interesantes, muy profundos, donde cogen, por ejemplo, un grupo de pacientes. De ese grupo de pacientes, por la mitad oran y por la mitad, digamos que no se hacen las oraciones, y se ve, obviamente son estudios en doble ciego, es decir, el paciente no sabe que están orando por él y los médicos que los tratan pues tampoco saben que se está haciendo ese ejercicio. Todo esto para, digamos, evitar el sesgo, ¿no? Entonces lo que se ven los resultados es que por el grupo por el cual se oró, pues tuvieron, digamos, mejorías en un 60% en algunos síntomas y las recaídas de, sobre todo enfermedades cardiovasculares, disminuyeron también considerablemente. Entonces ya vemos cómo la ciencia y cómo la investigación está demostrando, ¿sí?, de que el orar no es solo un acto místico, no es solo un acto, digamos, de una fe ciega, si podríamos llamarlo así, sino que eso también tiene un sentido, ¿no? Eso tiene una razón de ser y una lógica, ¿sí? Que posteriormente, pues, seguiremos investigando, ¿no? Sin embargo, nos dice Jesús, ¿no? Aquí en Mateo dice, mas cuando oréis no seáis como los hipócritas, que les gusta orar de pie en las plazas públicas para ser vistos. Y precisamente ese capítulo nos trae, digamos, este ejemplo. Nos dice, por ejemplo, que llegan a orar a una sinagoga un fariseo y un publicano. Recordemos que los fariseos son los doctores judíos de las escrituras, ¿sí? Y los publicanos eran judíos, pero que trabajaban para los romanos cobrando los impuestos, que digamos que eran personas que eran muy despreciadas, sobre todo por la sociedad. Pero los fariseos eran personas que tenían como un alto pues, rango intelectual, espiritual, etcétera, ¿no? Pero aquí, digamos, en este capítulo de Lucas nos menciona, entonces, esta es la oración del fariseo, donde dice, Dios, te doy gracias que no soy como los demás hombres, ladrones, injustos, adúlteros, así como este publicano. Ayudo 2 veces a la semana y doy el diezmo de todo lo que gano, ¿no? Esa es su oración. Y la oración del publicano, ¿cierto? Es la siguiente, Dios, ten compasión de mí, que soy pecador. Mucho más sencilla, mucho más pequeña, pero ya tenemos que analizar cuál de las dos es mucho más profunda, ¿no? Entonces, las oraciones siempre tienen que estar revestidas de humildad, no abstenernos de orar, esto es importante, o sea, no creernos indignos, pues, de que no podemos orar. Y tienen que esas oraciones ir libres de soberbia y de arrogancia, digamos que son recomendaciones generales. Bien, continuemos aquí con algunas recomendaciones finales, pues, para alcanzar esa salud espiritual. En el libro libro Salud del Espíritu Miramés, nos menciona al respecto también de lo que venimos hablando, nos dice, debéis usar un medio que os ponga en contacto con el manantial de amor mayor, la humildad, a través de la oración, sin olvidar de las muchas puertas que se abren en ese sentido mediante la práctica de la caridad. Aquí también nos está invitando a la ayuda al otro, ¿sí?
quizás cuando ayudamos a otro, quizás nos estemos beneficiando más nosotros mismos. No hay que, digamos, servirle al otro pensando en eso, ¿no? Hay que servirle al otro por el simple hecho de servir, ¿sí? De ayudar, de dar un poco mejor de lo de nosotros. Tenemos que empezar a aprender a servir. Digamos que nosotros somos aprendices de la caridad. Estamos en ese proceso de aprendizaje. Vamos a dar recomendaciones finales que nos ayudan a alcanzar esa salud espiritual, fuera, digamos, de lo que hemos mencionado anteriormente. Y traemos hoy también, que también extraído, digamos, de este libro de AME Colombia que mencionábamos ahorita, El arte de curarse, donde allí, digamos, extrae unas recomendaciones, ¿cierto?, del libro Conectando Ciencia, Salud y Espiritualidad, del capítulo 11, el doctor César Jeremía, que es un gerontólogo espírita, es decir, gerontólogos son las personas que, digamos, tratan a los adultos mayores, ¿sí? Especialmente. Entonces, allí en este libro de la AME, del arte de curarse, nos trae un decálogo de la cura, ¿no? Que nos va a ayudar a nuestra salud física, pero también a nuestra salud espiritual, entendiendo de que las dos cosas podríamos decir que van de la mano. Bien, entonces, una de las cosas, por ejemplo, que nos recomienda es el tema de la alimentación, ¿sí? Alimentarse bien no solo ayuda al cuerpo físico, sino que también ayuda al espíritu. Hay alimentos que obviamente son mucho más nocivos para el cuerpo físico, entonces tenemos que alimentarnos muy bien, obviamente comidas muy balanceadas. También debemos dormir mínimo 8 horas, el tema del sueño también es importante. Ejercítate con regularidad. Entonces el tema del ejercicio también se ha demostrado que inclusive los problemas de memoria, hay algunos estudios, por ejemplo, que hace poco estuve revisando, donde nos habla que hasta ahora lo único pues que se ha demostrado que tiene un valor preventivo frente al desarrollo, por ejemplo, del Alzheimer, es la actividad física. Inclusive por encima de la lectura, porque se venía a hablar hasta hoy de que, por ejemplo, una persona que lee mucho, pues está previniendo la aparición de la demencia senil o del Alzheimer, ¿cierto? Pero los estudios han mostrado que realmente el hacer actividad física tiene, digamos, mayores beneficios para esta patología que se puede presentar inclusive de forma temprana, ¿no? Entonces, el ejercicio físico es importante. Actualmente, por ejemplo, hay algunas dificultades, obviamente, sociales para la actividad física. Ya ha habido alguna flexibilidad frente a esto, pero en nuestra casa podemos hacer algunas actividades, ya media hora o 1 hora 3 veces a la semana sería ideal para nuestro cuerpo físico y obviamente para nuestra salud mental también. Dice, mantenga contacto con la naturaleza y las cosas sencillas. ¿Sí? Disfrute de un amanecer, de una puesta de sol, observe y aprecie la vida, digamos, a su regreso, ¿no? Entonces, es importante, como lo veíamos anteriormente, disfrutar de esos pequeños momentos con la naturaleza, de ver las estrellas, de la naturaleza que nos rodea, etc. Es importante tomar el sol, ¿sí? De vez en cuando es importante tomar el sol, sobre todo el sol de las 10 a 12 del día, para poder ayudar a la producción de vitamina D, bueno, entre otras cosas en nuestro cuerpo. Entonces, esto también nos ayuda a nuestro cuerpo físico y obviamente en nuestro cuerpo espiritual. Cuando se pueda, pues en su momento también tomar algunas vacaciones, el descanso también es importante. El trabajo es muy importante, pero el descanso también es necesario. Busque los amigos sinceros y comparta con ellos alegrías, tristezas, esperanzas, poesías y sueños. Como lo decíamos anteriormente, esa invitación que nos da a la solidaridad, a la ayuda continua con nuestros hermanos queridos, eso también, digamos, enriquece ese equilibrio de la mente, de las emociones, ¿no? Y de nuestro espíritu, sin duda. Otra recomendación que nos da este decálogo es, dice, si tuviera medicamento, tómelos. Si fuera necesario cirugía, realícela. Si hubiera duda en cuanto al tratamiento propuesto, busque otra opinión idónea. Acá nos están invitando también a que no olvidemos la ayuda profesional, ¿sí? La ayuda profesional, la ayuda médica. Recordemos que la doctrina espírita no reemplaza la medicina, complementa la medicina. Se complementan mutuamente y esto es importante. Y también las instituciones espíritas podemos recibir también la ayuda y la asistencia espiritual, por ejemplo, con el paz, el agua fluidificada, las mismas conferencias. Digamos que todo esto va buscando esa ayuda y ese equilibrio que se necesita. Como ya lo veíamos anteriormente, el tema de la oración, meditar, ¿sí? Digamos, hay muchas técnicas de meditación que pueden ser utilizadas.
y se establezca una comunicación directa con Dios. Él está siempre aguardándonos con amor y alegría en el templo de nuestra alma. Entonces, esto es importante. Hay que organizar nuestro tiempo, ¿sí? El tiempo que es tan corto hay que organizarlo muy bien. Hay que también crear cierta autonomía, cierta autosuficiencia, y tenemos un problema en la adolescencia actual, es que los niños están siendo castrados de alguna manera en la infancia, ¿sí? No estamos dejando que ellos tengan autonomía muchas veces. Todo lo que pidan se lo damos, ¿sí? Todo lo que necesiten se lo hacemos. Entonces también se requiere que de la pequeña infancia se empiece a crear autonomía en los niños, que ellos aprendan a tender la cama. Hay inclusive charlas puntuales acerca de este tema, de que tiendan su cama, de que laven su plato cuando puedan, de que hagan actividades. ¿Por qué? Porque cuando llegue la adolescencia, donde se enfrentan a una realidad que no esperaban, pues obviamente van a carecer de herramientas para solucionar esos conflictos, ¿sí? Y ellos desarrollan baja tolerancia a la frustración, es decir, se frustran tan fácil que el simple hecho de no dejarlos ir a una fiesta ya tienen, digamos, ideación o intentos suicidas, por ejemplo, ¿no? Entonces, digamos que obviamente no es la única causa de estos temas, de este tema que acabo de mencionar, pero sí esto ayuda bastante, ¿no? Trabaje para el bien común, ¿no? El tema de la caridad, y se percibirá que lo que diere al mundo retornará para sí con el eco de infinitas voces. Dar de sí es dar para sí. Bien, si teníamos, por ejemplo, también problemas financieros, tratemos al máximo de organizar nuestras finanzas, hacer un presupuesto, por ejemplo, anual, etcétera. Todo esto nos va a ayudar a alcanzar esos equilibrios psicológicos, emocionales. Dice, estudie, busque constantemente el conocimiento que nos eleva a Dios, que nos aproxima a unos de los otros y nos hermana a todas las criaturas. Es decir, el tema de la lectura, sobre todo lecturas edificantes. No ver, digamos, exceso de televisión, ¿sí? Cuando veamos televisión, ojalá sean programas edificantes. Y el número 9 de este decálogo, para terminar, perdone. Comience perdonando a sí mismo. Esto es bastante importante. Por eso hablamos de las culpas. Y tenemos que algún día hacer una charla muy buena, ojalá de la culpa, que es un tema bastante importante, ¿sí? Tenemos que perdonarnos a nosotros. Somos espíritus imperfectos, obviamente hemos cometido errores, pero tenemos que aprender de ellos para salir adelante. No quedarnos en el pasado de esos conflictos, de esos errores, ¿sí? Cuando revivimos esos momentos pasados tristes, por ejemplo, o que cometimos errores, pues básicamente se reviven todas esas, digamos, emociones del momento y se convierten en sentimientos como los de la culpa, que nos enferman sin duda. Entonces, el perdón también para los demás, con paz en la mente y en el corazón, retornadas al equilibrio y la salud. Bien, y finalmente, ¿cierto? Y no menos importante, esa recomendación para finalizar esta charla del día de hoy, ame. Comience amándose a sí mismo y extiende ese amor con obras para todo el mundo. Comience apenas tolerando, después ame un poquito más. Muchas gracias.